Parte 4. Página 257 al 304. Sección 9. Final del libro. Consejos administradores de la Iglesia. 35. William E. Segunda parte. El 15 de agosto de 1911 el pastor C. F. McBaugh, presidente de la Unión del Sur, le escribió a W. C. White: estimado hermano, los administradores de la Asociación de Alabama están muy perplejos en relación con el caso de William E., y me han pedido que escriba solicitando una copia de lo que ha escrito Elena de White en relación con sus trabajos como ministro, los consejos dados y las instrucciones del Señor. Usted conoce bien su pasado. Su comportamiento ha sido correcto. Hasta donde sabemos, por varios años ha estado vendiendo libros y Biblias. Pero el asunto es que él siente que debe predicar, y doquiera va encuentra una oportunidad para hacerlo. Tiene una notable capacidad para ello, y pronto despierta interés. Da evidencias visibles de una profunda consagración, y la gente acepta la verdad mediante su trabajo. Hace poco más de un año que se trasladó a Birmingham, Alabama, e inmediatamente comenzó a tomar parte activa en la obra. La iglesia estaba decayendo por ese entonces. Lo nombraron anciano y pronto dio comienzo a la obra, y varias familias se interesaron por la verdad. El interés aumentó y, durante el invierno, 258 comenzó a celebrar reuniones los domingos de noche en un teatro, con una buena asistencia, y algunas personas aceptaron la verdad. Gozaba de la confianza de los miembros de la iglesia, que se sintieron naturalmente muy animados, pues dedicó mucho tiempo para encargarse del interés despertado. Él es realmente un obrero incansable. La junta directiva de la asociación tomó un acuerdo concediéndole $8 por semana para ayudarlo. Por supuesto, él no puede vivir con eso. Piensa que el interés que ha surgido demanda un trabajo de dedicación exclusiva, y espera que se le renueven las credenciales y sea reconocido como un ministro de la asociación. Nadie duda de su experiencia actual, pero el pasado lo ha dejado marcado, tanto a él como a su familia. Su esposa es una ruina nerviosa y su confianza en él ha sido tan vacilante que, aunque a ella le gusta que predique, existe el peligro constante de que, a medida que se haga popular y se mezcle con la gente, ella se ponga celosa, haya razones o no, llegue a causar un escándalo y cuente lo del pasado, cosa que se siente inclinada a hacer cuando comienza a sospechar de él. Todos nos sentiríamos muy aliviados si hubiese un consejo definido del Señor. Estoy seguro de que todos aceptarían al hermano y a su esposa. Personalmente, me siento muy apenado por ambos. Sé que ellos están tratando de vivir rectamente, y me gustaría poder animarlos en todo lo que sea correcto. Su pasado ha estado tan lleno de altibajos, que tememos aconsejarles que trabajen en el ministerio, aunque él lo está haciendo y, aparentemente, el Señor bendice sus esfuerzos. ¿Deberíamos aconsejarle que deje de predicar? ¿O la asociación debería aceptar su trabajo y pagarle por él? Si trabaja, deberíamos pagarle por lo que haga, pero ¿qué hacemos respecto a sus credenciales? Sinceramente, firmado, C.F. McBaugh 259. Esto fue escrito por pedido de la Junta Directiva de la Asociación de Alabama. El 14 de septiembre el pastor White puso en mano de la señora de White la carta que sigue, y el 15 de septiembre le comunicó al pastor McBaugh el consejo de su madre. La carta del pastor White dice: muy estimado hermano McBaugh, hace 2 o 3 semanas que recibí su carta del 15 de agosto, relacionada con la perplejidad que se levantó en relación con el caso de William E. Desde que regresamos del sur de California, mamá se ha sentido débil y fatigada, y no le hablé de su carta hasta ayer. La leyó toda, y cuando le vino a la memoria la triste experiencia por la cual pasó el hermano E., se sintió muy apenada por él y los hermanos cuyos corazones han sido entristecidos durante los últimos años por su manera débil y negativa de conducirse. Mamá dice que quienes sufrieron las perplejidades de sus muchas transgresiones del pasado, deberían asumir la responsabilidad de aconsejarlo respecto de nuestro deber actual hacia él.
Mamá no quiere asumir mayores responsabilidades en el asunto, pero dice respecto del pastor E, como ha dicho de otros casos similares, que si están plenamente arrepentidos, si viven una vida tal como para convencer a sus hermanos de que están actuando con seriedad, no los separen de la confraternidad, no les impidan trabajar para Cristo en alguna condición humilde, pero tampoco los eleven a posiciones de responsabilidad. De todo esto yo entendería que no sería sabio renovarle sus credenciales y enviarlo de un lugar a otro entre los hermanos, pero, si por una vida cristiana fiel se ha ganado la confianza de la Iglesia en el lugar en donde reside, no se interpongan ni le impidan realizar la obra de la cual esa Iglesia es responsable. De hecho, es deber de sus hermanos dar un paso más y pagarle 260 por el trabajo realizado con fidelidad. No veo justo que se retenga la remuneración adecuada por sus labores fieles y sensatas. No obstante, esto no justifica la tentación de concederle credenciales y enviarlo como un ministro itinerante de la asociación. Yo repetiría lo que mamá ha dicho. Este asunto debe ser sometido a quienes han tenido que tratar su caso en lo pasado. Por favor, considere las opiniones que he expresado tan solo como sugerencias. Al fin de la carta, Elena de White escribió las siguientes palabras de apelación, de su puño y letra. Este es el consejo correcto para tales casos. Quiera él comportarse humildemente delante de Dios. No veo luz en darle responsabilidades. No se volvió a escuchar acerca del tema hasta principios de 1913, cuando el pastor A. L. Miller, recién nombrado presidente de la Asociación de Alabama, le escribió el 8 de enero de ese año: estimada hermana White, me toca a mí el penoso deber de escribirle en relación con el caso del hermano William E. No es necesario que le mencione su pasado, pues usted está suficientemente informada de los hechos, ya que su caso le fue presentado en una carta escrita por el pastor C. F. McVeigh, con fecha 15 de agosto de 1911. Lamento tener que presentarle el caso otra vez. La carta del pastor McVeigh estaba relacionada con las credenciales del hermano y la posibilidad de que sea un obrero de la asociación. La dificultad actual es si el hermano puede ser nombrado anciano de la iglesia de Birmingham, la mayor y más influyente iglesia de la asociación, o no, pues la sede de la asociación está en Birmingham. La Iglesia está en desacuerdo sobre el punto en cuestión, y el asunto ha tenido una influencia negativa sobre la obra en la ciudad, y un efecto pernicioso mediante la asociación. La mayoría piensa que debido a su capacidad 261 y al trabajo que últimamente ha estado realizando en la ciudad, como afirma en su carta el pastor McVeigh, cuya copia incluyó con esta, él debería ser nombrado anciano de la iglesia y actuar como su pastor o director, mientras que otros no están a favor de que así sea, debido a los antecedentes de su vida. Además, piensan que quienes lo han tratado en lo pasado deberían aconsejar y asesorar en relación con la idea de que sea anciano de la iglesia. El consejo que han dado los hermanos que lo conocen y el voto reciente de la Junta Directiva de la Unión del Sur es que no sea nombrado anciano de la iglesia. El 28 de diciembre el pastor S. E. Wigg, nuevo presidente de Unión del Sur, tuvo una reunión con la iglesia, y en esa ocasión el asunto fue libremente discutido. El pastor Wigg trató el asunto con mucho cuidado y cautela, y habló de los buenos rasgos y calificaciones del hermano E., pero le hizo saber a la iglesia que ni él ni yo podríamos sentirnos libres de ordenarlo a causa del consejo dado por quienes lo conocen. El único punto en el cual todos concordamos fue en poner el caso delante de la sierva del Señor y atenernos a lo que el Señor dijere por medio de ella. Ninguno de nosotros tiene cosa alguna que decir contra el hermano E, sino que lo amamos, fraternizamos con él como un hermano de la iglesia y lo consideramos como tal. La iglesia, dirigida por el pastor Wigg, me pidió que le exponga el asunto y veamos qué instrucciones nos da el Señor. Aguardando una pronta respuesta, su hermano en Cristo, firmado A. L. Miller, 1700 Avenida Séptima Norte, Birmingham, Alabama. Postdata. Esta carta fue leída a la iglesia y aceptada. 262.
Pensando que su comparecimiento personal ante la señora de White podría lograr que su caso fuera considerado favorablemente, el hermano E viajó a Santa Elena en la segunda semana de enero, pero la hermana White no se sintió libre de entrevistarse con él. Entonces él expuso por escrito las circunstancias de su caso y le hizo llegar la carta a la hermana White con fecha 13 de enero de 1913. El 14 de enero la carta del pastor Miller del 8 de enero y la del hermano E, del 13 del mismo mes, fueron puestas en manos de la hermana White. Hizo la siguiente declaración en relación con las cartas: no creo que asuntos como estos deberían ser traídos delante de mí. No creo que sea mi tarea tratar asuntos tales, a menos que el caso me haya sido plenamente presentado. En la Iglesia debe haber hermanos que disponen de sabiduría y pueden, decididamente, hablar sobre el caso. No puedo entender tales cosas. No creo que Dios quiera que lleve sobre mí esa carga. Si ellos no pueden arreglar tales asuntos entre ellos mismos, con ayuno y oración, que continúen en oración y en ayuno hasta que puedan. Cosas tales habrán de surgir. Surgirán asuntos difíciles, y tienen que aprender a tratarlos. Deben ganar experiencia. Tienen que presentar estos asuntos al Señor, y creer que el Señor responderá a sus oraciones y les proporcionará experiencia en todos estos asuntos, pero no deben traérmelos a mí. El pastor W.C. White leyó porciones de la carta del 15 de agosto de 1911, luego de lo cual la hermana White dijo: no dispongo de luz particular alguna relacionada con el caso, por lo tanto no me atrevo a hablar de ello categóricamente. Él tiene que dar evidencias de que Dios lo acepta, y darlas de tal manera que nuestros hermanos puedan contar con algo tangible sobre lo cual construir. Pueden decir: le 263 daremos otra oportunidad. Veremos si Dios acepta o no su trabajo. Pero no es prudente que yo asuma la responsabilidad del caso. No puedo asumir ni la más mínima responsabilidad. Quienes tienen la oportunidad de observar sus acciones diariamente, deberían saber si él se ha sometido a la prueba, y si Dios lo acepta o no. Luego de haber leído la carta de William E., del 13 de enero de 1913, Elena de White dijo: no puedo asumir responsabilidad en tales asuntos. La carga al tratar de hacerlo es demasiado grande. Podría costar mi vida. Que los que han sido asignados por Dios para llevar la responsabilidad traten el asunto de acuerdo con los principios cristianos. Al MS 2, 1913. Relacionado con las implicaciones que había en su declaración del 15 de septiembre de 1911, respecto de ocupar posiciones de responsabilidad por parte de quienes hubieran pasado por experiencias igualmente tristes, el pastor W.C. White escribió, a principios de 1913, lo que sigue: parece que se ha levantado una interrogación en la mente de los hermanos acerca de qué significaban las palabras: no los separen de la confraternidad, no les impidan trabajar para Cristo en una condición humilde, pero tampoco los eleven a posiciones de responsabilidad. Lo que yo entendía en el tiempo cuando esas palabras fueron escritas, y lo que entiendo hoy por tampoco los eleven a posiciones de responsabilidad, tiene que ver con la responsabilidad y el lugar que estaba en la mente de los hermanos darle cuando pidieran la restauración de las credenciales y el completo reconocimiento como ministro de la asociación. No se ocurrió que esto pudiera referirse al liderazgo de la Iglesia. El asunto del liderazgo no estaba siendo considerado entonces. 264. 36. Súplica a los ministros. Manos limpias y corazones puros. Nos acercamos al juicio, y los que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener manos limpias y corazones puros. Deben tener una relación viviente con Dios. Los pensamientos deben ser puros y santos, y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura y limpia para Dios. De otra manera Él no la aceptará. Se trata a los jóvenes con mucha severidad por faltas comparativamente leves.
Pero cuando hombres y mujeres de gran experiencia, que han sido considerados modelos de piedad, se revelan en su verdadero carácter, carentes de santidad, impíos, impuros de pensamiento, viles de conducta, es tiempo de que se trate con los tales de una manera decidida. La mayor tolerancia manifestada hacia ellos solamente ha logrado, que yo sepa, que consideraran su fornicación y adulterio como algo muy liviano. Pero todas sus excusas desaparecieron como el rocío de la mañana cuando el sol resplandece. Falsos pastores del rebaño. Tan pronto como son sometidos a tentación, revelan defectos morales. No son participantes de la naturaleza divina, ni han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sino que son mundanos, sensuales, diabólicos. Satanás 265 encuentra algo en ellos que puede transformar en abierta iniquidad, y aprovecha esa oportunidad. El resultado es que los que pretenden ser pastores del rebaño son carnales y conducen las ovejas puestas a su cuidado, cuya pureza, modestia y virtud deberían guardar estrictamente de la licencia y la lascivia. Maldición en el campamento. Los ángeles del cielo miran esto con vergüenza, dolor y disgusto. ¿Cómo pueden los ángeles puros del cielo ministrar a esta clase de personas? ¿Cómo pueden llevar la luz del cielo a las asambleas donde tales ministros defienden la ley de Dios, pero la quebrantan cada vez que se presenta una oportunidad favorable, viviendo una mentira, llevando una vida doble, obrando en secreto, alimentando pensamientos corruptos, inflamando sus pasiones, y luego aprovechándose de mujeres y hombres que son tentados, como ellos mismos, a quebrantar todas las barreras, envilecer su cuerpo y manchar su alma? ¿Cómo pueden hacer esto si es que conservan algo del temor de Dios ante su vista, si es que les queda algo del amor a Dios en su alma? ¿De qué valor es su fe en la verdad? Limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. Hay fornicación en nuestras filas. Lo sé porque me fue mostrado que su contaminación se está fortaleciendo y extendiendo. Hay mucho de lo cual nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la Iglesia a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal. Limpien el campamento, porque hay anatema en él. Las palabras de Dios a Josué son las siguientes: ni estaré más con vosotros, si no destruyerais el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Jos. 7, 12, 13. Estas cosas 266 están escritas para beneficio de nosotros, quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Ningún fundamento para la esperanza. No tengo verdadero fundamento para albergar esperanza respecto de los que han actuado como pastores del rebaño, y durante años fueron tratados con paciencia por el Dios misericordioso que los guió mediante reprensiones, advertencias y ruegos. Pero han escondido sus malos caminos y han continuado en ellos, desafiando así las leyes del Dios del cielo al practicar la fornicación. Podemos dejar que se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, después que se haya hecho todo lo posible para reformarlos, pero en ningún caso podemos confiarles la custodia de las almas. Falsos pastores. ¿Será posible que los hombres que han estado en esta obra por tanto tiempo corrompan sus caminos delante del Señor a pesar de su gran experiencia y de la luz especial que poseen? Al Testimonios para los Ministros 426, 428. Los ministros adúlteros son más culpables que Belsasar. Es una verdad que debería hacernos llorar a cada uno de nosotros, que los que viven en estos últimos días, los cuales han alcanzado el fin de los siglos, son mucho más culpables que Belsasar. Esto es posible de muchas maneras. Cuando los hombres han pronunciado los votos de consagración, comprometiéndose a dedicar todas sus facultades al servicio sagrado de Dios. Cuando ocupan el puesto de expositores de la verdad bíblica y han recibido el solemne cometido
Cuando se cita a Dios y a los ángeles como testigos de la solemne dedicación del alma, el cuerpo y el espíritu al servicio de Dios, estos hombres que sirven en un cargo tan sagrado, profanarán las facultades que Dios les ha concedido dedicándolas a propósitos impíos. Será derribado de su encumbrada y dominante esfera el sagrado vaso, que Dios quiere usar para una obra elevada y santa, para servir a concupiscencias envilecedoras. Definición de la palabra ramera. ¿No es esto acaso idolatría de la peor especie? Los labios expresan alabanzas 267 y adoran a un ser humano pecaminoso, profiriendo expresiones de arrebatadora ternura y adulación que pertenecen solo a Dios. Así, las facultades dedicadas a Dios en solemne consagración sirven a una ramera. Porque toda mujer que permite los requiebros de un hombre que no es su esposo, que acepta sus insinuaciones y cuyos oídos se complacen en escuchar sus profusas palabras de afecto, adoración o cariño, es adúltera y ramera. Testimonios para los ministros 434-435. Buen ejemplo dado por los ministros. Los ministros del Evangelio serían hombres poderosos si colocaran siempre al Señor delante de ellos y dedicaran su tiempo al estudio de su adorable carácter. Si hicieran esto, no habría apostasías, y nadie sería separado de la hermandad por haber acarreado desgracia a la causa de Dios y puesto a Jesús en una condición de pública vergüenza debido a sus prácticas licenciosas. Las facultades de todo ministro del Evangelio deben ser empleadas para educar a los creyentes a recibir a Cristo por fe como su Salvador personal, incorporarlo en la propia vida y hacer de él su modelo, para aprender de Jesús, creer en Jesús y exaltar a Jesús. El ministro debe espaciarse en el carácter de Cristo. Debe ponderar la verdad y meditar en los misterios de la redención, especialmente la obra mediadora de Cristo para este tiempo. Mensajes selectos tomo 3, 212. 268, 37. Consejos a un presidente de la Asociación General. Manejo imprudente de un caso difícil. Querido hermano, recibí su última carta y las preguntas que me hace en relación con los hermanos de Juve. No puedo responder más que con lo que he respondido. Me inclino por la misma opinión que tenía cuando le escribí a John V. Creo que el consejo que le di era bueno, y si mis hermanos hubieran actuado de acuerdo con ese consejo, que él debía ir a trabajar a Inglaterra, habrían hecho lo que agrada al Señor. Creo que ahora las cosas se presentan malas para él. Se le han confiado responsabilidades que tienden a elevarlo, aunque es posible que él no esté en mejores condiciones para ir a trabajar a un campo lejano de lo que estaba hace algunos meses. No ha habido cambios en mi mente en cuanto a su caso. No creo que se haya manejado el asunto sabiamente, como si se hubiera tenido su alma en consideración. Él propuso que lo probaran, bajo su propia responsabilidad, sin costos para la asociación, y debería haber tenido esa oportunidad. Un sueño que anima. No creo que su manera de manejar el caso relacionado con el hermano H haya sido la 269 más sabia. Creo que él debería haber tenido la oportunidad de su vida. Si el hombre quiere, y está deseoso de venir a Europa bajo su propia responsabilidad, quizás eso sea juicioso. Donde está, bajo las circunstancias actuales, no se podrá recuperar nunca. Tuve un sueño hace algunos meses, en el cual lo vi restaurado y la bendición de Dios reposaba sobre él. Pero no fue puesto en esa posición con su ayuda ni la del pastor Asquella, sino que, en lo que a ambos se refiere, y por la actitud que los dos asumieron, habría permanecido para siempre en la oscuridad y su luz habría desaparecido en las tinieblas. Ese sueño inspiró la carta que W.C. White le escribió al hermano H, preguntándole acerca de su venida a Europa, lo cual fue votado hace un año por la asociación que usted dirige. Eso era lo que debía hacer, pero usted cometió un error enviándolo a Oakland en vez de Europa. Él debería haber venido aquí de una vez. Decisión en relación con los consejos. No deberíamos estimular nada más en su caso, pero sí hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades para salvar su alma de la muerte y cubrir una multitud de pecados.
A veces me siento muy perpleja, y casi he llegado a la conclusión de que, cuando me presenten casos de error o pecado grave, no diré nada a mis hermanos administradores si ellos no han llegado a saber del asunto, sino que trabajaré por el errante. Lo animaré para que confíe en la misericordia de Dios y se aferre a los méritos del Salvador crucificado y resucitado, para que mire al Cordero de Dios en una actitud de arrepentimiento y contrición, y para que viva con la fuerza que procede de él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana lisa. 1:18. No existe una combinación de elementos de carácter que pueda conducir a la misericordia, al amor de Dios y a una preciosa armonía. Hay demasiada conversación, demasiadas palabras fuertes y demasiados sentimientos duros 270 con los cuales nada tiene que ver el Señor, y esos sentimientos influyen sobre nuestros buenos hermanos. Compasión y simpatía. También sinceridad. Me siento compelida a tratar el pecado con franqueza y a censurarlo. Llevo esa carga sobre mi corazón, puesta allí por el Espíritu de Cristo, para trabajar con fe, tierna simpatía y compasión por los errantes. No los abandonaré, no los dejaré para que sean burla a causa de las tentaciones de Satanás. No quisiera hacer el papel del adversario de las almas, como fue representado por Josué y el ángel. Las almas costaron el precio de la sangre de mi Redentor. Cuando los hombres, sujetos a tentaciones, errantes mortales, se sienten libres para pronunciarse sobre el caso de otra persona que se humilla hasta el polvo, y deciden, de acuerdo con sus propios sentimientos o los de sus hermanos, cuánto arrepentimiento debe manifestar el que ha errado para ser perdonado, se adjudican a ellos mismos algo que Dios no les pide. Cuando he sabido de quienes han caído en grandes pecados, pero se ha trabajado por los tales, luego Dios ha aceptado sus labores. Cuando me han pedido que les permita ir a trabajar y que no me aflija por ellos, les he dicho, no lo abandonaré, usted debe juntar fuerzas para vencer. Esos hombres están ahora en servicio activo, no justificar el pecado sino ganar a los pecadores. Mi mente se siente muy perpleja por estas cosas, pues no las puedo armonizar con la conducta manifestada. Tengo temor de justificar el pecado, y también temo dejar al pecador en su camino sin hacer esfuerzo alguno por restaurarlo. Pienso que, si nuestro corazón estuviera más plenamente imbuido del Espíritu de Cristo, tendríamos su amor purificador y obraríamos con fortaleza espiritual para restaurar al errante, no dejándolo bajo el control de Satanás. Necesidad de religión de corazón. Necesitamos una religión de buen corazón, que nos permita no solo reprobar, reprender y exhortar con paciencia y doctrina, sino estrechar a los errantes en nuestros brazos de fe y conducirlos 271 a la cruz de Cristo. Tenemos que ponerlos en contacto con el Salvador que carga con el pecado. Estoy más dolida de lo que puedo expresar al ver cuán poca aptitud y habilidad se manifiesta para salvar a las almas entrampadas por Satanás. Percibo un frío fariseísmo que se mantiene a la distancia de un brazo del que ha sido engañado por el adversario de las almas. Luego pienso, ¿qué pasaría si Jesús nos tratase a nosotros de esa manera? ¿Será que ha de crecer entre nosotros este espíritu? Si así fuere, mis hermanos tendrán que disculparme. No puedo trabajar con ellos. No participaré de este tipo de trabajo. Corazones de carne, no de hierro. Quisiera llamar la atención a las parábolas de la oveja perdida y el hijo pródigo. Quisiera que estas parábolas pudieran influir sobre mi corazón y mi mente. Pienso en Jesús. Qué amor y ternura manifestó hacia el errante, el hombre caído. Por eso pienso en el severo juicio que alguien pronuncia sobre su hermano que ha fracasado ante la tentación, y ello me enferma. Veo hierro en los corazones y pienso que deberíamos orar por corazones de carne. Me gustaría que tuviéramos mucho más del Espíritu de Cristo, mucho menos del yo y menos de opiniones humanas. Si nos equivocamos, permitamos que sea del lado de la misericordia más bien que del lado de la condenación y del proceder duro. Carta 16, 1887. 272. 38.
Consejos a dirigentes y obreros evangélicos e institucionales. Conducta de los dirigentes de misión ciudadana. Las misiones son esenciales como fundamento de los esfuerzos misioneros en nuestras ciudades. Pero a menos que los que están al frente de esas misiones hagan un gran esfuerzo para guardar cada puesto, de manera que Satanás no los controle, se sufrirán grandes pérdidas. Conectadas con las misiones debería haber personas casadas que se conduzcan con estricto decoro. Pero el daño no afectaría únicamente a los jóvenes, sino también a los casados. Los obreros deberían levantar barreras de modestia y virtud en torno de ellos, para que las mujeres no traten de seducirlos, ni ellos a las mujeres, que se comporten con estricta corrección y se abstengan aún de la apariencia de mal. Prevalece el sentimentalismo del amor enfermizo. Hombres casados reciben atenciones de mujeres casadas o solteras. Algunas de estas parecen hechizadas, y pierden la razón, el discernimiento espiritual y el sentido común. Hacen justamente lo que la palabra de Dios condena. Delante de ellos están, en líneas claras, las advertencias y 273 amonestaciones, pero se aventuran a ir por las mismas sendas que otros han transitado antes que ellos. Es como si jugaran un juego infatuado. Satanás los conduce a la ruina, para que pongan en peligro la causa de Dios, crucifiquen de nuevo a su Hijo y lo expongan a la vergüenza pública. No hay seguridad para nadie, joven o anciano, a menos que sientan la necesidad de buscar el consejo de Dios a cada paso. Solamente los que mantengan una íntima comunión con Dios podrán aprender a estimar a otros con la estima de Dios y reverenciar a los puros, los buenos, los humildes, los mansos. El corazón debe estar guarnecido como lo estaba el de José. Entonces, la tentación a apartarse de la integridad será confrontada con decisión. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación más fuerte no es excusa para el pecado. No importa cuán severa pueda ser la presión ejercida sobre usted, el pecado es un acto exclusivamente suyo. El asiento de la dificultad es el corazón no renovado. La peor clase de traidor puntual un hombre que afirme haber creído la verdad presente por años, y sea considerado por sus hermanos como digno de ocupar posiciones de confianza en las misiones o en las instituciones, puede tornarse descuidado cuando un cambio de circunstancias lo coloca en el terreno de la tentación. Con el tiempo, él mismo puede llegar a tentar a los demás. Su caso es realmente triste porque revela las operaciones de un corazón corrupto y una necesidad de los principios que todos los cristianos deberían poseer. Cuando alguien a quien se le han confiado grandes responsabilidades traiciona su sagrado cometido y se entrega en las manos de Satanás como un instrumento de iniquidad para sembrar la semilla del mal, corrompiendo así las mentes de los demás, se constituye en un traidor de la peor clase. De una mente tal, manchada y corrompida, a menudo reciben los jóvenes los primeros pensamientos impuros que conducen a una vida vergonzosa y contaminada. Obreros sin principios firmes. Si los hombres colocados 274 al frente de una misión, a pesar de haber recibido claras instrucciones, carecen de una firmeza de principios tal que los preserve de cualquier vestigio de vulgaridad o familiaridad inapropiado con las mujeres, tendrán que ser separados de sus cargos sin posibilidad de una segunda oportunidad. Hay una depravación del alma que conduce a esas prácticas y hábitos descuidados que pueden preponderar sobre todo lo bueno que puedan hacer tales personas. Estamos viviendo en una era de degradación moral. El mundo ha llegado a ser una segunda Sodoma. Los que aguardan la venida del Hijo del Hombre y que saben que estamos en las puertas mismas del mundo eterno, deben dar un ejemplo que guarde armonía con su fe. Los que no mantengan la pureza y la santidad no serán aceptados por Dios. El verdadero Hijo de Dios tiene principios profundamente enraizados que no podrán ser movidos por la tentación, porque Cristo habita en él por la fe. No tiene sentido una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad no será provechosa para aquellos cuyo sentido moral esté tan pervertido que no puedan ya ver el peligro en el cual están.
Si luego de haber sostenido la verdad por tanto tiempo, si su poder santificador no ha establecido sus caracteres en la piedad, la virtud, la pureza, entonces que sean desconectados de las misiones sin demora, pues mediante ellos Satanás continuará insinuando los mismos pensamientos laxos a las mentes de quienes deberían ser un ejemplo de virtud y dignidad moral. Cualquier cosa que se parezca a sentimentalismo enfermizo, cualquier imitación de vulgaridad, debe ser reprendida decididamente. Al GCB 162, 1893. No hay tiempo para impulsos corruptos. Nuestro tiempo de prueba se acorta según las más favorables condiciones o interpretaciones. No tenemos tiempo para gastar en la indulgencia de impulsos corruptos. La familiaridad de hombres casados con mujeres casadas y jóvenes es ofensiva a la vista de Dios y los ángeles santos. El descaro de las mujeres 275 que buscan la compañía de varones, rondando en torno al lugar donde ellos trabajan, buscándoles conversación, hablando de cosas vulgares, ociosas, rebajan su femineidad y su estima aun ante quienes ellas desean tentar. Se necesita una verdadera reforma en nuestras instituciones. Cualquier tipo de frivolidad y de atención indebida entre hombres y mujeres debe ser condenada y discontinuada. Hay quienes, aún casados, se han permitido familiaridades frívolas, y se han empeñado en excusarse y escapar de la censura, afirmando que no han cometido error moral alguno. ¿Acaso no es error moral bromear, hacer chistes y galantear lisonjeramente a las jóvenes? ¿No ha dado comienzo, así, una sucesión de pensamientos en sus mentes que les resulta imposible cambiar? Por su liviandad y coquetería, ¿no sancionan tal conducta? Ustedes, que están en posiciones de confianza, y afirman que son cristianos, ¿no favorecen la familiaridad que conduce al pecado? ¿Qué tipo de registro guarda el divino vigilante en los libros del cielo? ¿No se produjo agravio moral en las almas de aquellos con quienes han usado tanta familiaridad? Sí, se produjo. Las impresiones dejadas perdurarán. Esas señoritas están confirmadas en la coquetería y el flirteo. Cada gratificación tiende a tomarlas osadas y temerarias. Se tornan más y más infatuadas en la compañía de hombres y mujeres que hacen bromas y son frívolos, cuya conversación es todo menos santa, pura y ennoblecedora. Definición de error moral. No hubo error moral. Esta ha sido la excusa presentada por todos los que fueron reprobados por una conducta similar. ¿Qué cosa es error moral? Es que el sentido espiritual de ustedes ha llegado a cegarse a tal punto que no pueden discernir la verdad. ¿No saben que la vid no produce espinos, ni de la zarza se vendimian uvas? Si la verdad es introducida en el santuario íntimo del alma, creará un gusto moral puro. Entonces todas esas prácticas desmoralizadoras y objetables serán vistas como una categórica negación de Cristo, un pecado que contamina el alma. Todas esas frivolidades, bromas, chistes 276 y lisonjas expresados a las jóvenes o a las mujeres de más edad, a hombres jóvenes o mayores, son como zarzamora silvestre producida por una zarza espinosa, pues el árbol es conocido por sus frutos. Que los que profesan la religión de Cristo no desciendan a conversaciones frívolas ni familiaridades impropias con mujeres de ninguna clase, casadas o solteras. Deben mantener su lugar con toda dignidad. Al mismo tiempo deben ser sociables, bondadosos y corteses con todos. Las señoritas deberían ser reservadas y modestas. Cuando salen, si no están enfermas, no necesitan sostenerse del brazo de hombre alguno. No deberían dar ocasión para que se hable mal de lo bueno que hay en ellas. Cada institución médica es un campo misionero. Hay que elegir hombres que estén al frente de nuestras instituciones que no solo sean buenos, de sano juicio, sino que posean un alto tono moral, circunspectos en su comportamiento, puros en su lenguaje, que recuerden siempre su vocación elevada y santa, que hay un vigilante, un verdadero testigo de toda palabra y todo acto. Si los hombres de nuestras instituciones exhiben un bajo nivel de pensamiento, si su conversación tiende a corromper antes que a elevar, deben ser alejados de una vez de la institución, pues seguramente desmoralizarán a otros. Debe mantenerse el bienestar de la institución.
Debemos recordar siempre que nuestras instituciones médicas son un campo misionero. El ojo de Dios está sobre ellas día y noche. Nadie debe permitirse siquiera la apariencia de mal. Al SPT, Serie B, N16, Patriarcas y Profetas. 6, 7. 277. 39. Los miembros de Iglesia y el adulterio. Temprana declaración de Elena de White. El Señor nos trajo labor de espíritu el primer día de la semana, domingo 5 de febrero de 1854, y mientras estábamos ocupados en la oración ferviente, fui llevada en visión y pude ver la condición de algunos que profesan ser el Israel de Dios. Me fue mostrada la situación de muchos en la reunión de Osuego. Vi que estaban estorbando el avance de la obra de Dios, particularmente en Caudenoy. Vi que el desagrado de Dios pesaba sobre ellos, como también sobre algunos en Roosevelt. Dijo el ángel: el hacha ha sido puesta a la raíz del árbol. Quienes se han gratificado en las bajas pasiones del corazón, se han hecho miembros de la Iglesia. Si Dios hubiera puesto al hermano Roosevelt como supervisor de la Grey, él habría podido ver el mal y la corrupción que existe en medio del pueblo de Dios. Pero el hacha no ha sido puesta a la raíz del árbol. Dios no ha mudado ni cambiado. Es un Dios celoso, y no considerará ahora el pecado con mayor concesión que la que ejerció sobre el antiguo Israel. El pecado es pecado. El pecado no ha sido considerado en toda su pecaminosidad, más bien se lo ha hecho aparecer como si fuera cosa liviana para Dios. Un enorme pecado. Me fue mostrado que el séptimo mandamiento ha sido violado por algunos que son considerados como miembros de Iglesia. Esto ha traído sobre 278 ellos el desagrado de Dios. Este es un pecado horrible en estos últimos días, pero la Iglesia y los miembros ha traído el desagrado y la maldición de Dios sobre ella por considerar ese pecado tan livianamente. Vi que se trata de un pecado enorme y que no se ha llevado a cabo un esfuerzo vigilante como el que debería haberse hecho para no ocasionar el desagrado de Dios y evitar su desaprobación mediante una disciplina estricta hacia el ofensor. Ello ha producido una influencia terrible y corrupta sobre las jóvenes. Han visto cuán livianamente ha sido considerado el pecado de quebrantar el séptimo mandamiento. El que ha cometido este horrible pecado piensa que todo lo que tiene que hacer es confesar que fue un error, que lo lamenta, y luego puede gozar de todos los privilegios de la casa de Dios y recibir el abrazo de comunión de la Iglesia. Han llegado a pensar que no se trata de un pecado tan grande, y así consideran livianamente la violación del séptimo mandamiento. Ello era suficiente para retirar campamento el arca de Dios, en caso que no hubiera habido otro pecado que motivara el alejamiento del arca, debilitando así a Israel. Suspensión de los adúlteros de la Iglesia. Los que quebranten del séptimo mandamiento deberían ser suspendidos de la Iglesia, no gozar de su comunión, ni de los privilegios de la casa de Dios. Dijo el ángel: este no es un pecado de ignorancia. Es un pecado conocido y recibirá la pavorosa visitación de Dios, no importa si quien lo cometió es una persona de edad o un joven. Pecado arrogante y deliberado. Nunca fue este pecado considerado por Dios tan excesivamente pecaminoso como en la actualidad. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de purificar para sí a un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Es justamente cuando Dios está purificando este pueblo peculiar para sí, cuando individuos no santificados han venido a nosotros. A pesar de las claras verdades que han oído, los espantos de la palabra de Dios han sido puestos delante de ellos, y la resplandeciente verdad para estos días, 279 con el propósito de despertar a Israel, pecan con arrogancia, dan salida a las pasiones del corazón carnal, gratifican sus propensiones animales, causan desgracia a la obra de Dios, y luego confiesan que han pecado y que lo lamentan. Y la Iglesia los recibe y dice amén a sus oraciones y exhortaciones, que son hedor a la nariz de Dios y causan el descenso de su ira sobre el campamento. Él no estará presente en sus asambleas. Quienes avancen así, negligentemente, cubriendo con reboque sus pecados, serán abandonados a sus propias sendas para que se harten de sus acciones.
Los que antiguamente cometían tales pecados eran conducidos fuera del campamento y apedreados hasta que morían. La muerte temporal y eterna era su condena. Aunque la penalidad del apedreamiento ha sido abolida, permitirse este pecado, peor aún pensar que es un pecado menudo, es ir más allá de la medida. Ms. 3, 1854. Un hombre para quien no había ayuda. Es imposible que pueda gozar de la comunión de la Iglesia de Dios. Se ha colocado en una posición en la que la Iglesia no puede ayudarlo. Él no puede gozar de la comunión de la Iglesia, ni tener voz en ella. Se ha colocado allí a la vista misma de la luz y la verdad. Eligió su propio curso de acción obstinadamente, y rechazó dar oídos a la reprobación. Ha seguido las inclinaciones de su corazón corrupto, ha violado la santa ley de Dios y ha provocado desgracia a la causa de la verdad presente. Si alguna vez se arrepiente de corazón, la Iglesia debe dejarlo en paz. Si va a ir al cielo, tendrá que hacerlo solo, sin la asociación con la Iglesia. Una censura duradera de parte de Dios y de la Iglesia debe pesar siempre sobre él, para que la norma de la moralidad no sea echada por el suelo. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, 215. 280. 40. Declaración de los esposos White. Posibilidad de restauración. En relación con el caso de la perjudicada hermana G, diríamos, en respuesta a las preguntas formuladas por J.H.W., que es una característica de la mayoría de los que han sido sorprendidos en el pecado. Lo mismo sucede con su esposo, que no tiene un sentido real de su villanía. Algunos lo tienen, sin embargo, y son restaurados a la comunidad de la Iglesia, pero no antes de haber merecido la confianza del pueblo de Dios por medio de una confesión incondicional y un período de arrepentimiento sincero. El caso se presenta con algunas dificultades que no se encuentran en otros. Solo agregaríamos lo siguiente. 1. En los casos de violación del séptimo mandamiento, cuando la parte culpable no manifiesta verdadero arrepentimiento, la parte perjudicada puede obtener el divorcio sin empeorar su situación y la de sus hijos, si los tienen, será peor, y quedar libres. 2. Si por el divorcio se expusieran, ellos y sus hijos, a una condición peor que la que estaban, no sabemos de escritura alguna que haga culpable al cónyuge inocente si permanece con el culpable. 281. 3. El tiempo, el trabajo, la oración, la paciencia, la fe y una vida piadosa podrían operar una reforma. Vivir con alguien que ha roto el voto matrimonial y está totalmente cubierto de desgracia y vergüenza por un amor culposo, pero no se da cuenta de ello, es como una gangrena que consume el alma. Además, el divorcio es como una afección cardíaca que se lleva durante toda la vida. Dios tiene compasión de la parte inocente. El matrimonio debe ser muy bien considerado antes de ser contraído. 4. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres que podrían ser respetables, buenos y al fin alcanzar el cielo, se venden al demonio por un precio tan bajo, hieren a sus amigos íntimos, atraen desgracia sobre su familia y reproche sobre la causa, y se van finalmente al infierno? Dios tenga misericordia de ellos. Porque quienes son sorprendidos en crímenes no manifiestan arrepentimiento proporcional a la enormidad de su delito y corren hacia Cristo en busca de misericordia, y curan, hasta donde sea posible, las heridas que han causado. 5. Pero, si no actúan como deberían actuar, y si la parte inocente ha renunciado al derecho legal que tiene al divorcio, y continúa viviendo con el culpable después que su culpa ha sido conocida, no vemos que haya pecado en la parte inocente si permanece con la culpable. Su derecho moral de irse parecería cuestionable en el caso que su salud o su vida no corrieran grandes riesgos por permanecer con la otra parte. 6. Una de las señales de nuestro tiempo, como fue en los días de Noé, es la pasión imprudente y los casamientos apresurados. Satanás está en todo esto. Si Pablo pudo permanecer solo, y recomendó a otros lo propio para que pudieran permanecer totalmente en el Señor, ¿por qué no mantenerse como se mantuvo él, evitando así los cuidados, las pruebas y las amargas angustias tan frecuentes en la experiencia de quienes optan por la vida de casados?
Aún más, si él eligió permanecer así y pudo recomendar lo mismo a otros hace 18 siglos, ¿no será ahora recomendable 282, como lo fue entonces, como conducta para quienes aguardan la venida del Hijo del Hombre, a no ser que hubiera evidencias incuestionables de que mejorarían sus condiciones y se aseguraran el cielo? Cuando hay tanto en juego, ¿por qué no situarse siempre del lado seguro? Al RH, 24 de marzo de 1868. 285. Sección 10. Amor por los que yerran y los tentados. 41. El amor de Dios por el pecador. El cielo y el corazón del hombre. Y a la par que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra de mal. Él tiene poder para vigorizar y restaurar las facultades del alma paralizadas por el pecado, mente oscurecida, y la voluntad pervertida. Abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. La educación 28-29. Cada individuo es conocido por Jesús. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa donde vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a una casa determinada, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para traer a todos los hombres así. Los invita. Seguidme, y su espíritu obra en sus 286 corazones para inducirles a venir a él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuida de cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. El deseado de todas las gentes. 445. Posesión demoníaca reprendida 7 veces. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían orientado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza de su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. La transformación de María. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María actitudes para lo bueno. Vio los mejores rasgos de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. La que había caído, y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Era María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento, y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera que proclamó al Salvador resucitado. Cuanto mayor el pecado, mayor la necesidad de Jesús. Jesús conoce las circunstancias que rodean cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de nadie que llore contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma 287 temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo el que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo, para destruir a los que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo. Pero no lo hace.
Él está ahora junto al altar del incienso, presentando las oraciones de los que desean su ayuda. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. Rom. 8. 33-34. DTG 521-522. Un ayudador que nunca falla. Puntual. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarlo, Él lo sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas, tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Apoc. 1:18. He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas, y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos como para ser susurrados en algún oído humano. No penséis que estáis 288 solos y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isa. 54:10. DTG 469-447. Odio por el pecado, amor por los pecadores. Puntual. Jesús se enderezó y mirando a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Su corazón se enterneció, confesando sus pecados con amargas lágrimas. Comienzo de una vida nueva. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentimiento de culpabilidad, no trató de condenar sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado C289 compadece de las debilidades de la pecadora, y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denunciaban, Jesús le ordena: vete, y no peques más. El amor cristiano es lento para censurar. Puntual. No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbos su camino descendente.
Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que lo sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. DTG 426-427. Jesús, amigo de pecadores. Quisiera llamar la atención a las preciosas promesas de la palabra de Dios. No todos los hijos de Dios poseen las mismas facultades, el mismo temperamento, la misma seguridad y determinación. Me alegra de veras saber que nuestros sentimientos no son evidencia de que no somos hijos de Dios. El enemigo nos tentará a pensar que hemos hecho cosas que nos han separado de Dios y que Él ya no nos ama. Pero el Señor todavía nos ama, y debemos saberlo. Por eso nos ha dejado escritas soluciones para casos como el suyo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Ahora bien, mi querida hermana, tengo evidencias de que el Señor la ama. Y el preciado Salvador, que se dio a sí mismo por usted, no la rechazará porque haya sido tentada y, en su flaqueza, haya sido vencida. Él todavía la ama. Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, pero Jesús no abandonó a su pobre discípulo. Aunque Pedro llegó 290 a odiarse a sí mismo, el Señor lo amaba y, después de la resurrección, lo llamó por su nombre y le envió un afectuoso mensaje. ¡Qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos! Nos ama aunque cometamos errores. Dulces promesas de Dios. No se angustie alejada de los brazos del querido Salvador, sino descanse en Él confiadamente y con fe. Él ama, se preocupa por usted, la está bendiciendo y le conferirá su paz y su gracia. Le dice: tus pecados te son perdonados. Mat. 9:2. Usted puede sentirse deprimida debido a flaquezas corporales, pero ello no es una evidencia de que el Señor no está obrando en su favor diariamente. La perdonará, y abundantemente. Una su alma a las dulces promesas de Dios. Jesús es nuestro amigo permanente, indefectible, y quiere que usted confíe en Él. Dios está siempre activo, y lo mismo pasa con Satanás. Este tratará de desviar nuestras mentes del poderoso ayudador, para que ponderemos la degradación de nuestras almas, sintamos que todas sus facultades han sido derrochadas y que Dios ha sido deshonrado. Mire fuera de usted, a la perfección de Cristo. Cristo nuestra justicia. No podemos fabricarnos justicia. Cristo tiene en sus manos las vestiduras puras de justicia para vestirnos de ellas. Se expresará con palabras de perdón y promesa. Ofrece a nuestras almas sedientas la fuente de aguas vivas para que nos refrigeremos. Nos invita a acudir a Él con todas nuestras cargas, pesares, y nos dice que hallaremos descanso. Si nos dirigimos a Él, debemos creer que en su palabra hay perdón, que tenemos que ejercer nuestra fe y descansar en su amor. El corazón es movido por todo lo que es tierno, puro y elevado. Aspiración noble, gozo santificado, motivos puros, compasión y ayuda que se torna indispensable. Ofrecimiento de perdón gratuito. Jesús sabe de las culpas del pasado y nos ofrece perdón. No debemos deshonrarlo dudando de su amor. El sentimiento de culpa debe ser depositado al pie de la cruz del Calvario. La perversidad ha envenenado las fuentes de la vida y la verdadera 291 felicidad. Jesús nos dice: pon todo sobre mí. Yo cargaré con tus pecados. Te daré paz. No desprecies más tu estima propia, porque te he comprado con mi propia sangre. Eres mío, fortaleceré tu voluntad debilitada y eliminaré tu remordimiento por el pecado. Vuelva luego a Él su corazón agradecido, tembloroso de incertidumbre, y tómese de la esperanza que le ofrece. Dios aceptará su corazón contrito y quebrantado, y le extenderá perdón gratuito. Le ofrece adoptarla en su familia y también su gracia para ayudarla en sus flaquezas. Tomada de su mano, déjese guiar.
El querido Salvador la conducirá paso a paso. Busque las promesas del Señor. Si Satanás amenaza su mente, aléjese de él, aférrese a las promesas de Dios y conforte su alma con el esplendor de ellas. Las nubes pueden ser negras, pero cuando las invade la luz, se tornan como oro brillante debido a la gloria de Dios que las ilumina. Que el Señor la bendiga con las pocas palabras que me impulsó a escribirle. Carta 99, 1896. Objetos del amoroso interés de Dios. Por medio de Jesucristo, el Señor tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. Quiere recibirlos a todos. A todos les da la bienvenida. Se gloria en perdonar a los mayores pecadores. Arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo, sacará el tizón del fuego. Extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado. Todo ser humano es objeto del amoroso interés de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. Como el pastor de su rebaño, cuida de las almas culpables y desamparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides de Satanás. MC 119. 292. 42. Comprendamos a los demás luchas producidas por el remordimiento. Cuando el que ha cometido una falta se da cuenta de su error, guardémonos de destruir su estima propia. No lo desalentemos con nuestra indiferencia o desconfianza. No digamos, antes de depositar en él mi confianza, voy a esperar para ver si permanece firme. Muchas veces es precisamente esta desconfianza la que hace tropezar al tentado. Deberíamos tratar de comprender la flaqueza de los demás. Poco sabemos de las pruebas que soporta el corazón de los que han estado encadenados en las tinieblas, y a quienes faltan resolución y fuerza moral. Por demás de lamentar es la condición del que sufre remordimiento. Está como quien, aturdido y tambaleante, se hundiese en el polvo. No puede ver nada con claridad. Tiene el espíritu nublado, no sabe qué pasos dar. Muchos viven sin que nadie los entienda ni los aprecie, llenos de desesperación y de angustia. Como pobres ovejas perdidas y descarriadas, no pueden encontrar a Dios, y sin embargo, tienen ansias intensas de obtener perdón y paz. Influencias poderosas para el mal. No les digamos una sola palabra que ahonde su dolor. Al que se siente apesadumbrado por una vida de pecado, pero que no sabe dónde encontrar alivio, presentémosle al Salvador. 293. Compasivo. Tomémoslo de la mano, levantémoslo, digámosle palabras de aliento y esperanza. Ayudémoslo a asirse de la mano del Salvador. Debemos ponernos en el lugar de los tentados. Consideremos la fuerza de la herencia, la influencia de las malas compañías, el poder de los malos hábitos. ¿Qué tiene de extraño que bajo semejantes influencias muchos se degraden? Debe sorprendernos que no se apresuren a corresponder a los esfuerzos que se hacen para levantarlos. Ministerio de Curación 125t-126. Tierna simpatía. Oh, qué amor maravilloso el que ha hecho posible que Dios, el Dios infinito, nos haya concedido el privilegio de acercarnos a Él con el cariñoso nombre de Padre. Ningún padre terrenal podría suplicar más seriamente por un hijo que ha cometido un error de lo que suplica por nosotros, transgresores, aquel que nos ha hecho. Y jamás ser humano alguno ha ido detrás de un penitente con invitaciones más tiernas. Por eso, pues, con cuánta simpatía deberíamos nosotros trabajar por los errantes y pecadores que perecen a nuestro alrededor. Debemos trabajar con el espíritu con que Cristo trabajó, y con la ternura compasiva que Él manifestó. Cuando quiera clamemos por las promesas de Dios con fe viviente. Cuando vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos colocaremos del lado de Cristo, y podremos contar con la operación de su Espíritu y su gracia en nuestros esfuerzos para conducir a las almas al conocimiento de la voluntad divina. MS 35, 1886. Compasión por el culpable. Cuán poco simpatizamos con Cristo en lo que debería ser el lazo de unión más fuerte entre nosotros y Él, esto es, la compasión por los depravados, culpables y dolientes, que están muertos en delitos y pecados. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado.
Muchos se figuran que están representando la justicia de Dios, mientras dejan por completo 294 de representar su ternura y su gran amor. Muchas veces, aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por una violenta tentación. Satanás se está ensañando en esas almas, y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del tentador. Delicada cosa es tratar con las mentes. Solo aquel que lee el corazón sabe llevar a los hombres al arrepentimiento. Solo su sabiduría nos proporcionará éxito en alcanzar a los perdidos. Podemos erguirnos, imaginándonos ser más santos que ellos, y por acertado que sea nuestro razonamiento o veraz nuestra palabra, no conmoverán los corazones. El amor de Cristo, manifestado en palabras y obras, se abrirá camino hasta el alma, cuando de nada valdría la reiteración de preceptos y argumentos. Necesitamos más simpatía cristiana. Y no simplemente simpatía para con los que nos parecen sin tacha, sino para con los pobres y los que padecen, para con las almas que luchan y son muchas veces sorprendidas en sus faltas, para los que van pecando y arrepintiéndose, los tentados y desalentados. Debemos allegarnos a nuestros semejantes, conmovidos, como nuestro misericordioso sumo sacerdote, por sus flaquezas. MC 120-121. Resultado de la frialdad y la negligencia puntual, pero entre nosotros como pueblo hace falta una simpatía profunda y ferviente, que conmueva el alma, y necesitamos tener amor por los tentados y los que yerran. Muchos han manifestado gran frialdad y la negligencia pecaminosa que Cristo representó por el hombre que pasó de largo. Parábola del buen samaritano. Se han mantenido tan alejados como podían de aquellos que necesitan ayuda. El alma recién convertida tiene con frecuencia fieros conflictos con costumbres arraigadas, o con alguna forma especial de tentación y, siendo vencida por alguna pasión o tendencia dominante, comete a veces una indiscreción o un mal verdadero. Entonces es cuando se requieren energía, tacto y sabiduría de parte de sus hermanos, para que pueda serle devuelta la salud espiritual. 295. A tales casos se aplican las instrucciones de la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Así que, los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. Gal. 6:1. Rom. 15:1. Pero cuán poco de la compasiva ternura de Cristo manifiestan los que profesan seguirlo. Cuando uno yerra, con frecuencia los otros se sienten con libertad para hacer aparecer el caso tan malo como sea posible. Los que son tal vez culpables de pecados tan grandes en otra dirección tratan a su hermano con severidad cruel. Los errores cometidos por ignorancia, irreflexión o debilidad son exagerados hasta presentarse como pecados voluntarios y premeditados. Al ver a las almas que se extravían, algunos se cruzan de brazos y dicen: ya le dije. Sabía que no se podía fiar en ellas. Así adoptan la actitud de Satanás, regocijándose en espíritu de que sus malas sospechas resultaron correctas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, 247-248. Amor por los que yerran. No estamos todos organizados de la misma manera, y muchos no han sido educados correctamente. Su educación ha sido deficiente. A algunos se les ha transmitido un temperamento rápido y no se les ha enseñado dominio propio en la niñez. Al temperamento fogoso se les une, frecuentemente, la envidia y los celos. Otros son deficientes en otras áreas. Algunos son deshonestos en los negocios, astutos en sus transacciones. Otros son arbitrarios con sus familias, les gusta regir. Sus vidas distan mucho de la corrección. Su educación fue defectuosa. No se les informó acerca del pecado de rendirse al control de esos malos rasgos. Por eso el pecado no les parece tan pecaminoso. Otros, cuya educación no ha sido tan defectuosa, que han tenido una preparación mejor, han desarrollado un carácter menos objetable. La vida cristiana de muchos ha sido muy afectada, para bien o para mal, por la educación previa. 296.
Jesús, nuestro abogado, conoce bien las circunstancias que nos rodean, y nos trata de acuerdo con la luz que hemos recibido, y las circunstancias bajo las cuales hemos sido colocados. Unos tienen una organización mucho mejor que otros. Mientras que algunos son continuamente acosados, afligidos y atribulados a causa de sus desdichados rasgos de carácter, y tienen que luchar contra los enemigos internos y la corrupción de su naturaleza, otros, quizá no tengan ni la mitad de esto contra lo cual luchar. Pasan de largo, casi libres de las dificultades por las cuales tienen que trabajar sus hermanos y hermanas que no han sido tan favorablemente organizados. Al Testimonios para la Iglesia, volumen 2, 74. Bienvenida al arrepentido. A algunos que dudan, convencedlos. Jud. 22. La versión inglesa King James, citada aquí por Elena de White, se traduce: y de otros tened misericordia, estableciendo una diferencia. Los que son sabios, con la sabiduría que procede de Dios, sabrán de almas que necesitan ayuda, que han sido vencidas y que, aunque se han arrepentido sinceramente, apenas se atreverán a asirse de la esperanza sin ser animadas. El Señor pondrá palabras de ánimo en los corazones de los dispensadores de su gracia para que den la bienvenida a la confraternidad amante a esas almas temblorosas y arrepentidos. Sus verdaderos seguidores no tratarán a los pecadores como si estuvieran más allá de las posibilidades de perdón. Sentirán compasión por aquellos cuyas circunstancias hayan sido desfavorables y que han permitido que Satanás los condujera a las sendas prohibidas. Esas almas han pecado contra Dios, pero si se arrepienten y demuestran que su arrepentimiento es genuino, manifestado en esfuerzos serios en el servicio del Señor, ¿quién se atrevería a ponerles estorbo en su camino? Hay que animarlas. Habría que darles la oportunidad de recobrar lo que perdieron. Posiblemente el orgullo, la codicia y la sensualidad hayan sido los pecados que las acosaban continuamente. Habría que señalarles sus errores, pero no 297 de una manera que los aleje de Cristo. Acerquémoslos a Él con expresiones de amorosa compasión. Aunque hayan caído, no destruyamos su esperanza de perdón. Trabajemos y oremos por ellas, y señalémosles al Redentor, no condenemos a los demás. Por medio de esfuerzos diligentes, como los de Cristo, como los hombres serán convencidos, se convertirán y Dios les extenderá el perdón. Que nadie rechace a un alma que, habiendo abandonado el servicio de Satanás, recurra a Cristo por perdón. Y de otros tengamos compasión, estableciendo una diferencia. Cuando den evidencia de que el Espíritu ha estado contendiendo con ellas, animémoslas lo más posible para que entren en el servicio del Señor. No las desanimemos con indiferencia, alejándonos de ellas con aire de yo soy más santo que tú. Isa. 65. 5. Es posible que, quienes actúen como fariseos, no sean culpables de los mismos pecados que condenan en los demás, pero podrían ser culpables de pecados mayores a la vista de Dios. Cada cual será recompensado de acuerdo con su obra. Que los que condenan a los demás se consideren a sí mismos, no sea que terminen siendo condenados por Dios a causa de su fariseísmo. MS 37, 1902. Las personas que aman no son como erizos de castañas. Debemos esperar encontrar y tolerar grandes imperfecciones en los jóvenes e inexpertos. Cristo nos ha invitado a restaurar a los tales con el espíritu de mansedumbre, y nos tiene por responsables si seguimos una conducta que los impulse al desaliento, la desesperación y la ruina. A menos que cultivemos diariamente la preciosa planta del amor, estamos en peligro de volvernos estrechos y fanáticos, faltos de simpatía y criticones, estimándonos justos cuando distamos mucho de ser aprobados por Dios. Algunos son descorteses, bruscos y rudos. Son como erizos de castañas, pinchan cuando quiera se les toque. Los tales causan un daño incalculable, representando falsamente a nuestro amante Salvador. 298. Debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos cristianos. Para salvar a los que yerran, debemos cultivar el espíritu con que Cristo trabajó. Ellos le son tan caros como nosotros. Son igualmente capaces de ser trofeos de su gracia y herederos de su reino.
pero están expuestos a las trampas del astuto enemigo, al peligro de la contaminación, y sin la gracia salvadora de Cristo, a la ruina segura. Si nosotros considerásemos este asunto en su debida luz, ¿cómo se vivificaría nuestro celo y se multiplicarían nuestros esfuerzos fervientes y abnegados con el fin de acercarnos a los que necesitan nuestra ayuda, nuestras oraciones, nuestra simpatía y nuestro amor? Joyas de los Testimonios, tomo 2, 248-249. Jesús, nuestro ejemplo puntual, era el desechado, el publicano y el pecador, el despreciado de las naciones, a quien Cristo llamaba, y a quien su ternura amorosa premiaba para que acudiese a él. La única clase de gente a quien él nunca quiso favorecer era la de los que se engreían por amor propio, y menospreciaban a los demás, aun a aquellos que habían caído más bajo los trataba con respeto. Era un dolor continuo para Cristo arrastrar la hostilidad, la depravación y la impureza, pero nunca dijo nada que denotase que su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualesquiera fueran los hábitos viciosos, los fuertes prejuicios o las pasiones despóticas de los seres humanos, siempre les hacía frente con compasiva ternura. Al participar de su espíritu, miraremos a todos los hombres como hermanos, que sufren las mismas tentaciones y pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por levantarse, que luchan contra desalientos y dificultades, y que anhelan simpatía y ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentaremos ni los rechazaremos, sino que despertaremos esperanza en sus corazones. MC 121-123. 301 apéndices. Apéndice A. Masturbación y locura, en su estudio erudito Masturbatory Insanity, de History of an Idea, locura a causa de la masturbación. Historia de una idea, Journal of Mental Science, revista de ciencia mental, 108. 1, enero de 1962, E.H. Hare hace referencia a un estudio de 500 pacientes admitidos consecutivamente en el Hospital Estatal Psicopático de Iowa. Afirma que los autores del estudio, W. Malamud y G. Palmer de Role Played by Masturbation in the Causation of Mental Disturbances, papel de la masturbación en las causas de los disturbios mentales, Journal of Nervous and Mental Disorders, revista de los desórdenes nerviosos y mentales, 76. 220, 1932, descubrieron que en 22 casos la masturbación era, aparentemente, la causa más importante del desorden. Luego continúa diciendo, los autores concluyeron que fue el conflicto mental engendrado por la masturbación, más que el hábito mismo, lo que los llevó a la enfermedad. Creen que esta suposición está respaldada por la eficacia de la psicoterapia dirigida hacia el reajuste de los conceptos del paciente acerca de la masturbación. Sin embargo, el hecho que 15 de 22 pacientes sufrieran de depresión puede despertar dudas acerca de la validez de esta conclusión. 302 moderada, pues el paciente deprimido no solamente se inclina a culparse a sí mismo por el descuido de lo que él cree son normas de salud, sino que también tiende a recobrarse de la enfermedad si es tratado por medio de la psicoterapia. P. 22. De manera que Hare cuestiona las conclusiones de Malamud y Palmer, pero dice, de un modo significativo, que el estudio antes citado es uno de los pocos intentos, hasta donde han ido mis lecturas, el único intento, de estudio científico de la hipótesis acerca de la masturbación. La hipótesis es que la masturbación puede causar locura. Luego de reconocer que no hay manera de refutar la hipótesis acerca de la masturbación, Hare ofrece su conclusión final. Todo lo que podemos afirmar, basados en la evidencia, es que la asociación entre masturbación y desorden mental es débil e inconstante y que, si la masturbación fuera un factor causal, no es posiblemente muy importante. Ibid. P. 19. Aunque la autoridad citada reduce al mínimo la posibilidad de que masturbación y locura puedan estar ligadas, no excluye del todo que puedan estarlo.
Es todavía más significativo el hecho que se haya descubierto que ha habido una sola tentativa real de someter científicamente a prueba la hipótesis, escribiendo acerca de la masturbación en Adolescent Development and Adjustment, Desarrollo y Ajuste en la Adolescencia, McGraw-Hill Book Company, 1965, Lester C. y Alice Crow concluyen: los efectos de esta forma de perversión sexual todavía no son plenamente conocidos. El Dr. David Robin, doctor en Medicina y Filosofía de la Universidad de Oxford, declara: en una eyaculación se puede liberar la misma cantidad de zinc que es absorbida por el intestino en un día. Esto tiene innumerables consecuencias. A menos que la cantidad perdida sea reemplazada por un aumento 303 en la ingestión alimentaria, la eyaculación repetida puede conducir a una efectiva deficiencia de zinc, con la posibilidad de que se desarrollen varios problemas, incluyendo la impotencia. Hasta es posible, debido a la importancia del zinc para el cerebro, que los moralistas del siglo XIX estuvieran en lo correcto cuando decían que la masturbación repetida podía llevar a la demencia. Al Zinc, St. Albans, Vermont, VitaBox, 1981, p. 8. Esta afirmación es similar a la que hace Carl C. Pfeiffer, doctor en Filosofía y Medicina, en su libro acerca del zinc. Dice lo siguiente: detesto tener que decirlo, pero en un adolescente con deficiencia de zinc, excitación sexual y excesiva masturbación, puede precipitarse la locura. Zinc Another Micronutrients Zinc y otros nutrientes New Canaan, con Keats, 1978, p. 45. No todas las autoridades médicas están de acuerdo con estas conclusiones. No obstante, es significativo el hecho que el estudio y la investigación hayan llevado a opiniones compatibles con las enseñanzas de Elena de White. Para más información sobre el tema, véase La conducción del niño 411-429. 304 Apéndice B. Un problema eclesiástico antiguo. Puntual. El primer congreso de la Asociación de Michigan de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se llevó a cabo en Monterrey del 4 al 6 de octubre de 1862, tenía en su agenda 4 preguntas, de las cuales la primera era: ¿cómo debemos tratar a los matrimonios divorciados? La expresión matrimonios divorciados fue definida como el casamiento de personas divorciadas de sus anteriores cónyuges por causas diferentes a las que se mencionan en Mateo 19, y casadas por segunda vez. ¿Podrán esas personas, que posteriormente abrazaron la verdad presente, ser recibidas en nuestro medio? RH, 14 de octubre de 1862. El asunto fue remitido a la Junta Directiva de la Asociación. No se ha podido encontrar registro de recomendación o acuerdo alguno al respecto.